Exactamente, sobre Shining 3D. Esta es una empresa líder mundial en, pues, en la generación de este tipo de tecnologías 3D, tanto los escáneres como impresoras 3D de resina, que pues ya específicamente tienen mucha más precisión, se utilizan para campos pues bastante profesionales y pues también tienen la opción de utilizarse en campos de pronto menos especializados. Esta empresa fue fundada en 2004, tiene sedes en Hangzhou, que es la principal, en Stuttgart, Alemania y en San Francisco, Estados Unidos. Y digamos, el rol que juega Eurodent dentro de todo este contexto es ser un aliado oficial y con un contacto pues constante con Shining 3D. De ahí viene pues la importancia en el tema de las garantías, en la calidad de los productos, el servicio al cliente, como la respuesta que nosotros les podemos dar a ustedes como clientes en Colombia, pues con esta empresa gigante que tiene representación pues internacional bastante grande. Vamos a hablar de pronto ya como para abordar un poco más como esa noción que tenemos de los escáneres, hablar básicamente de qué es lo que significa. Entonces estos dispositivos analizan la información de un objeto o de un entorno y reúnen los datos de su forma y de color para ir armando una imagen digital de la geometría de estos elementos. Entonces también para hacer un símil con las tecnologías con las que ya estamos como un poco más familiarizados, vamos a hablar un poco de esa relación que hay entre los escáneres 3D y las cámaras convencionales, las de los teléfonos, las análogas, eh, pues con las que ya tenemos con más contacto en nuestra vida diaria. Entonces, digamos, el campo de visión es en forma de cono para ambos y de hecho los escáneres 3D utilizan dos, tres, cuatro cámaras especializadas pues para recoger esa información geométrica de los elementos que tienen enfrente de ellos. Y las cámaras, pues lo que hacen es recoger la información de color de estos elementos. Entonces ahí se encuentran algunas similitudes. Sin embargo, pues el escáner 3D brinda pues más posibilidades para los resultados finales. Vamos a hablar un poco del flujo digital, de qué es lo que podemos hacer con un escáner 3D y de las posibilidades que nos brinda. Entonces, digamos, aquí en este video podemos ver que se está utilizando el escáner para escanear un elemento. Entonces, este elemento, pues uno va tomando las geometrías y ya después uno con el mismo software integrado puede empezar a editar estos elementos, a borrar las partes, digamos, como el tema de la mesa, a sellar vacíos, a empezar a editar el elemento para después entrar en estos tres campos: editar los elementos, configurarlos en los mismos software para crear nuevos objetos, imprimirlos, digamos como en el tema de las prótesis, que más adelante lo vamos a ver, pues sirve bastante para la personalización y también se puede compartir en digital, como lo que se hace actualmente con esta tendencia de los museos digitales. Ya habiendo tocado estos puntos, de pronto empezamos a tener como una noción más cercana a lo que pues, puede significar un escáner 3D y la importancia que puede tener, eh, pues de pronto como en estas tecnologías que están empezando a crecer. Y encontramos esta cita que creemos que pues funciona bastante bien con, o sea, como para contextualizar la importancia. Esta es una empresa, Trap, es una empresa que trabaja con este tipo de tecnologías enfocado a la educación, a la investigación y más que todo trabajando con niños. Entonces, ellos dicen, si una imagen vale más que 1000 palabras, imagínate el valor que tiene un objeto real
que puedes tocar y mirar desde cualquier ángulo. Empezamos a ver de pronto los cambios que podría entrar a, a modificar en temas de representación de ideas, en temas de eh, el compartir información de un lugar a otro, de pronto interactuar con nuestro entorno, hablar de pronto de inteligencia artificial, de realidad virtual, del Internet de las cosas. De pronto podemos entrar a converger como toda esta nueva tendencia de la revolución digital y ver que todo se está interrelacionando y que pues está trabajando en conjunto para pues mejorar lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a hablar ahora un poco de la historia y la evolución de estas tecnologías. Todo inicia en los años 70, en donde pues a partir de este auge tecnológico pues empieza el tema de las computadoras a masificarse, a democratizarse. Entonces las personas empiezan con esta intención de poder digitalizar nuestro entorno, ¿sí? Por la cantidad de razones que puedan existir, que es bastante amplia. Entonces, los primeros escáneres, maquetas, utilizaban luces, cámaras y proyectores, que pues básicamente es bastante cercano a lo que se hace actualmente. Lo que cambia es el procedimiento, la metodología que se utilizó para poder llegar a digitalizar los objetos. Entonces, en primer lugar, nosotros encontramos esta opción de punto, que es un haz de luz, como un láser. Entonces, este se iba moviendo alrededor de los objetos y digamos, lo que no funcionaba muy bien ahí era que podía tardar mucho tiempo, digamos, para temas de energía y como para que un computador en ese tiempo pueda procesar esa cantidad de información en esa cantidad de tiempo, pues no era muy viable, era bastante dispendioso. Entonces empezaron a buscar nuevas opciones para abordar como, como esta nueva intención de digitalización. Entonces, ya no era un punto, sino era un volumen. Hagamos de cuenta que empieza a ser una pirámide o un cono de luz que se proyecta sobre el objeto y va recogiendo toda la información que el objeto pues tiene para digitalizarse. El problema era que con los recursos de la época, digamos en materia de software, los computadores pues no daban abasto con la cantidad de información que estaba recibiendo. Entonces no era tan viable por el momento optar por esa opción. Y lo que se optó, que fue como la predominante, la que más funcionó, fue la opción de un plano. Entonces ya no tenemos un volumen, sino hagamos de cuenta una línea. Esta línea iba alrededor del objeto, iba recogiendo una cantidad de información pues exacta para que los computadores pues tuvieran la capacidad de armar este rompecabezas, ¿sí? Y pues esto permitió de pronto como sentar las bases de lo que es el escaneo moderno. Ahora son los tipos de escáneres actuales. A la izquierda entonces podemos ver los escáneres de mesa. Está el LineScan SE. Este es el escáner idóneo para iniciarse como en este mundo del escaneo 3D. Es bastante automatizado ya que vemos que tiene esta mesa giratoria en donde uno pone los objetos. La mesa está configurada para girar en conjunto con la capacidad de la cámara para tomar las muestras y va generando la imagen, pues como el modelo dentro del software. Este pues también tiene una gran capacidad de toma, tiene una buena velocidad que también se equipara con los escáneres de mano, de los que pues vamos a hablar. Entonces, los escáneres de mano, aquí vemos el LineScan Pro 2X más específicamente.
Este escáner, pues como podemos ver ya con la posibilidad de mover el escáner en el espacio, pues podemos entender que escanea elementos de mayor tamaño. Digamos, se pueden escanear elementos arquitectónicos, también se pueden escanear, digamos, como camiones, camionetas. También pues tiene la opción de escanear elementos más pequeños con una serie de aditamentos. Este tipo de escáneres de mano pueden tener aditamentos que impulsan y potencian las características de estos objetos y nos llevan a nuevos campos, pues hablando de resultados. Entonces, estos aditamentos, en primer lugar, está el HD Pack. Este elemento pues, nos permite escanear objetos con una calidad, una precisión mucho más alta de la que ya se puede lograr, digamos, con el Einstein Pro 2X. Específicamente, este escáner puede tomar como entre punto y punto tomas de 0.04 milímetros. Entonces ya se harán una idea de lo que se puede lograr, digamos, en temas de la preservación de elementos de artesanía. Digamos, vamos a abordar un poco más este tipo de casos más adelante. Entonces, en temas de la precisión, aporta bastante y sobre todo en el tiempo. En el tiempo, digamos, yo para hacer un escaneo de alta precisión voy a tomar mucho menos tiempo utilizando este aditamento que sin utilizar este. Ahora vamos a hablar un poco del Color Pack. Este ya nos permite tomar el tono, la tonalidad y el matiz exacto de los elementos que tenemos enfrente de nosotros. También les vamos a mostrar un poco de las aplicaciones que tiene específicamente este aditamento en pruebas que hemos hecho en nuestras instalaciones. Y por último, vamos a hablar del Industrial Pack. Digamos, los escáneres de mesa ya cuentan con el tema del trípode y la mesa giratoria. Este Industrial Pack es un aditamento justamente para los escáneres de mano. Entonces, con esto ya podemos llegar a niveles de precisión en objetos de no más de 25 centímetros. Pues bastante altos y el proceso pues claramente se vuelve más automatizado. Bueno, ahora vamos a hablar de los sectores que se ven más beneficiados pues, con estas tecnologías. Está el sector de la salud, la ingeniería inversa, el arte y diseño y la investigación. Pues encontramos una amplia gama de utilidades dentro de estos sectores, pero claro, como pues algunos de ustedes ya han visto en nuestras redes sociales, nosotros pues abordamos una gran cantidad de sectores pues que claramente encuentran beneficios bastante grandes en el uso de estas tecnologías. En el sector de la salud, aquí a la izquierda, podemos ver el escaneo que nosotros mismos hicimos en nuestras instalaciones de una cabeza humana con el aditamento del Color Pack. Entonces aquí podemos ver la calidad y la precisión a la que podemos llegar con estos elementos. Digamos, esto funciona mucho, digamos, en el sector de salud para la proyección de resultados en intervenciones estéticas, cirugías maxilofaciales, en diseño de sonrisa, en proyecciones también para procedimientos quirúrgicos, estos planes que se hacen de, de estos procedimientos, todos, bueno, esos y muchos más beneficios se pueden lograr con este tipo de tecnologías, solo ahondando en, digamos, como en esta parte específica de la salud. Vemos a la derecha otro ejemplo. Este es el ejemplo de una niña en Indonesia que sufre del síndrome de Cruzón. Entonces, este síndrome es el crecimiento prematuro de algunas zonas del cráneo en donde
algunas zonas se expanden más que otras y esto puede generar malformaciones. Entonces lo que se hizo con el LineScan Pro 2X fue escanear el cráneo de la niña para tomar la medida exacta o sea, como la geometría exacta de su cráneo y poder imprimir en 3D un casco que le permitía entonces frenar el crecimiento en una zona específica y permitir el crecimiento en otra para que se vaya nivelando balanceando como este crecimiento y pues que pues se puedan evitar las malformaciones. Entonces también vamos viendo cómo se integran las tecnologías 3D, pues tanto el escaneo 3D como la impresión 3D para lograr este tipo de resultados con costos bastante bajos. Seguimos en el sector de salud. En el ejemplo de la izquierda podemos ver, ella es Angelina, es una bailarina, cuenta con la mitad de su brazo. Entonces Ubisoft, que es una desarrolladora de videojuegos, la contactó para su nuevo juego de baile, ¿sí? Entonces lo que hicieron ellos fue escanear su brazo. Podemos ver cómo van tomando la muestra y pues se va materializando bastante rápido. Entonces, de esta manera ellos pudieron hacer una prótesis especializada y pues personalizada para ella, para mejorar pues como la captación de sus movimientos dentro del juego. Y a la derecha podemos ver a Eve, una perrita que pues no tiene una pata. Entonces con el escáner de mesa de la Enscan SE se tomó la medición de toda esta zona en donde pues no tiene la patica y también utilizando la inteligencia artificial y la impresión 3D se pudo hacer una prótesis que pues encaja perfectamente con su cuerpo y que optimiza bastante el uso del material dentro de esta prótesis, ¿sí? Utilizando pues también materiales eh, pues resistentes y pues digamos en temas de calidad de vida podemos entrar a ver los cambios que se pueden dar pues con este tipo de iniciativas. Vamos a hablar ahora de la ingeniería inversa. A la izquierda podemos ver un casco. Entonces, lo que se hizo fue escanear este casco y escanear una linterna, ¿sí? Como podemos ver ahí en el video. Lo que se quería hacer era un aditamento que permitiera encajar la linterna dentro del casco. Entonces se hizo el escaneo y a partir del software especializado que existe para, para hacer este tipo de proyectos de ingeniería inversa, pues se pudo lograr como la intención. Podemos ver entonces ya que los campos de personalización de productos pues se empiezan a impulsar y a bajos costos. Digamos el tema de la impresión 3D, el escaneo 3D, pues estos servicios pueden aportar bastante en este tipo de intenciones, de emprendimientos y pues vemos ahí las aplicaciones. A la derecha podemos ver el uso de estas máscaras faciales. Estas se utilizan pues para ayudar a la recuperación digamos, de fracturas que tienen los jugadores en el cráneo. Sí, estas recuperaciones pueden durar meses y lo que se hace en este tipo de deportes de alto rendimiento es utilizar estas máscaras para, pues, para aprovechar mucho más el tiempo y pues volver a estos deportistas a la competición. Sí, entonces se hace un escaneo de la cara, se toman las mediciones y de ahí se realiza pues el molde de la máscara. Entonces vemos también cómo ayuda en temas de la recuperación en deportistas de alto rendimiento. En el arte y el diseño podemos ver a la izquierda esta obra que se realizó, esta exposición, es una animación digital de rosas, ¿sí? Como en un ambiente bastante onírico.
Entonces lo que se hizo fue escanear una rosa. También podemos entrar a mirar el tema de los retos técnicos que podría llegar a como abordarse en un proyecto así para llegar a este tipo de tecnologías. Quienes han tenido la oportunidad pues, de utilizar software para modelar elementos, de pronto también serán una idea de lo difícil que puede llegar a ser pues tener la geometría de elementos tan orgánicos como una planta. Entonces, ya podemos ver cómo los retos técnicos pueden empezar a resolverse de esta manera. A la derecha también podemos ver justamente cómo se estaba escaneando como la geometría de unas rocas en un río en China. Entonces, esta artista lo que hizo fue escanear todo como el lugar, toda la zona, para hacer una exposición que abordara los icebergs de Islandia. ¿Sí? Entonces es como traer esos elementos a China y crear pues toda una experiencia bastante pues orgánica que nos permite transportarnos a ese tipo de locaciones. Ya hablando también la conexión que existe entre el arte y el diseño y ahora con el calzado, entonces podemos ver justamente esta suela que pues tiene estas formas bastante orgánicas. Entonces con esto se puede aprovechar bastante el material, podemos ver cómo el escaneo 3D nos ayuda a obtener como estas figuras, la suela, y con la inteligencia artificial y la impresión 3D, porque estas suelas son impresas en 3D, pues claramente podemos ver lo que se puede lograr en temas de rendimiento, de pues la apuesta estética que se logra con estos elementos, que justamente Adidas también lo está adoptando. Esta nueva tendencia dentro de esta parte de Boost, en donde están generando estas suelas impresas en 3D que aprovechan mucho el material y pues que claramente mejoran el rendimiento en el calzado. Y a la derecha podemos ver esta pieza gráfica que es justamente del artista que vimos de La Rosa, en donde él escaneó a una persona sentada en un sillón, escaneó pues todo lo que se ve ahí y pudo generar esta escena pues ya como aportando muchísimo valor a lo que puede ser como este tipo de escaneos dentro del sector del arte. ¿Sí? Volvemos al tema de los retos técnicos y podemos ver la calidad digamos, de este aditamento del Color Pack para tomar estas texturas, los matices, pues para también el tema de la fidelidad con el entorno. Ya, digamos, hablando un poco del sector de la investigación, podemos ver a la izquierda un cráneo antiguo que fue restaurado. Entonces, nuevamente, vemos cómo funciona el escáner 3D, la inteligencia artificial para hacer este tipo de proyecciones que nos permiten como reconstruir estas partes y la impresión 3D, claramente, pues para materializar estos elementos. Entonces ahí podemos hacer elementos que encajan perfectamente con los objetos que nosotros estamos interviniendo. Y a la derecha podemos ver un elemento. Este es un busto de la Universidad de Cambridge, de su museo. Entonces, la intención fue digitalizar todas estas piezas como históricas para hacer un museo digital. Gracias a esto y a la manera en la que nosotros escaneamos actualmente, digamos, en temas de contacto, en temas de pues, la actualidad con la pandemia, es bastante bueno tener este tipo de muestras sin tener que recurrir a algún contacto, ¿sí? También hablando pues más específicamente dentro de estas piezas, pues el contacto con estos elementos
pues, que son tan frágiles, pues no es ningún problema con la toma inalámbrica que se logra con estos escáneres 3D. Y ya como último caso, pues este es también hablando un poco de los museos. Entonces vemos como el niño tiene una pieza, entonces es como llevar el museo al salón de clases sin necesariamente llevar los objetos originales, ¿sí? Entonces vemos como a la derecha está un video de este elemento, de este objeto 3D, que es una toma pues de un insecto que estaba en un museo. Entonces, lo que se hace ahí es como se hace la toma, se puede llevar digitalmente a un ambiente educativo o se puede optar por la impresión 3D, pues para poder llevar estos elementos. Y como ya veíamos anteriormente en la cita pues que les comentaba hace un poco, tener un objeto, o sea, digamos, si una imagen vale más que 1000 palabras, pues aquí empezamos a entender qué es lo que pasa con este tipo de objetos, digamos, en entornos de educación ya más específicamente. Listo, ahora vamos a hablar de los softwares que existen. Estos son los que fueron hechos a la medida y específicamente para los equipos de Shining 3D. Está el Solid Edge Shining 3D Edition y el Geomagic Essentials. Estas son extensiones, como si prácticamente extensiones de los elementos. Están conectadas justamente para hacer mucho más intuitiva la interacción entre el elemento que nosotros escaneamos y nuestras intenciones de edición y materialización de nuestros proyectos. Entonces, pues esto ayuda bastante al proceso de modificación, pues para impulsar el resultado de lo que queremos llegar con el proyecto. Y vamos a hablar de los softwares gratuitos o los que pues ofrecen una versión beta. Entonces estamos hablando de Cinema 4D, Rhinoceros, Mesh Mixer, SolidWorks y Blender. Estos son de pronto como de los más reconocidos en el mercado. Todos pues ofrecen opciones beta y algunos son gratuitos como Mesh Mixer de Autodesk. Sí, entonces vemos que también existen varias oportunidades pues para poder intervenir estos objetos y pues también estos vienen diseñados de una manera en la que pues cada quien puede elegir como el que más se acople a nuestra comodidad. Y listo, ya para terminar entonces vamos a hablar un poco de las especificaciones de un computador, pues para poder soportar como lo que tiene para ofrecernos un escáner 3D, un Intel Core i7, una memoria RAM de 8 gigas, al menos dos puertos USB, uno de 3.0 y uno de 2.0, pues para poder conectar los equipos. Y pues es necesario un mouse pues con los dos botones y el central de la rueda. Y listo, yo quiero pues darles las gracias por escucharnos, por pues asistir a esta conferencia. También quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales como Cocrea 3D en Instagram, Facebook y YouTube. Estamos pues generando contenido pues muy específico pues a estas nuevas tecnologías. Intentamos que sea bastante como agradable y digerible para cualquiera que quiera entrar como a estos nuevos entornos. Y pues también estamos muy pendientes a sus dudas y preguntas. Entonces, pues Vale, ya, Juan Diego. Sí, listo. justo que hablaste de preguntas, hay una pregunta en el chat de Daniel que pregunta si
el Solid Edge, el software Solid Edge, es de un desarrollo de Siemens o es un desarrollo de propiamente de Shine. Si nos puedes contar un poquito cómo estos softwares, de quién los desarrolla. Sí, estas son alianzas. Entonces el Solid Edge pues fue desarrollado pues, en conjunto con Siemens y Shining 3D, digamos como a partir de los requerimientos que pues le daba Shining a Siemens pues para poder generar este producto especializado para este tipo de elementos. Entonces es de parte y parte. Vale, perfecto. Estamos pues abriendo este espacio para las preguntas. Si alguno de ustedes tiene una pregunta específica relacionada con las especificaciones técnicas de los equipos, el alcance, o más en concreto sobre las aplicaciones en su campo. Este es el momento para hacer un diálogo que no sea como solamente una presentación, sino que sea un diálogo para que podamos entablar un poco una conversación. Entonces, no sé si alguien más en el público tenga alguna pregunta. Recuerden que vamos a hacer una rifa ya en unos minuticos, entonces sí sería muy bueno que aprovechen para resolver sus dudas y puedan aprovechar a Juan Diego, que lleva muchísimo tiempo investigando sobre las aplicaciones de los escáneres. Entonces, eh, no sé si hay preguntas, Juan Diego. Ah, ok, Jonathan Domínguez. Perfecto, adelante con tu pregunta, Jonathan. Veo que levantaste la mano. Hola, ¿me escucha? Sí, Sí, buenos Hola, días, Jonathan. buenos días, Juan Diego, ¿cómo han estado? Bueno, mira, bien. a la conferencia pues entré un poco tarde, ya casi, pero pues la idea era, mira, me muevo como en el entorno digital desde la arquitectura, por eso me interesa mucho el tema. Quisiera saber, bueno, ya las especificaciones de los equipos y todo eso lo tengo más o menos claro. Sí me gustaría cómo puede ser el servicio que se presta desde allí o cómo habría que adquirir los equipos. No sé si es un servicio que nos están ofreciendo y cuál sería el alcance en este momento en cuanto a la aplicación con realidades aumentadas y realidad virtual, que es como lo que me ocuparía para el tema del diseño y la arquitectura. Básicamente sería como ese. ¿Cuál sería el alcance en este momento? ¿Qué podría ofrecernos CoCrea para complementar estos servicios? Claro, pues son bastante amplias, son bastante amplias, digamos, justamente ayer estaba viendo un caso de interiorismo, pues más específicamente, en donde pues una empresa optó por digitalizar como sus elementos, o sea, digamos, digitalizó mobiliario, digamos, como los muebles, las mesas, digamos, como de un showroom para poder compartir como esta como visión digital por medios digitales, ¿sí? Entonces, digamos, en esos aspectos es bastante amplio. Lo que les comentaba que, digamos, con los escáneres de mano, que pues hay una gran variedad, están los de metrología, que son específicos, digamos, esos se utilizan pues harto como en industrias bien como específicas, o en temas de tomar mediciones de una tubería. Sí, de pronto, pues para alargarnos un poquito, como expandir un poco como esa noción, y hablar un poco también de este tema de la metrología. Entonces, eh, ellos toman las mediciones de esta tubería y pueden hacer como estas proyecciones, estos exámenes digitales. Entonces yo lo tengo digital, le digo como qué materiales y en qué estado puede estar. Y entonces puedo hacer estos exámenes de rendimiento, lo puedo someter digitalmente a temperaturas altísimas, como a estos agentes para ver qué tan buenos son los materiales, qué tan bueno qué tan bien están funcionando los materiales. Esto también pues funciona bastante en la arquitectura.
pues para pues mirar el tema del rendimiento de los elementos que tenemos en nuestro entorno, lo que te comentaba de la digitalización de estos objetos para hacer muestras digitales, pues va muy de la mano con el tema de la realidad virtual, de realidad mixta, digamos como habíamos también hablábamos un poco de esa conexión con los videojuegos, pues el poder digitalizar objetos de la vida real, pues funciona bastante. También lo vemos con, digamos, se hace actualmente con estos personajes que en los videojuegos que se parecen mucho como a algunos actores. Entonces, eso es escaneo 3D, hay diferentes técnicas. Entonces, digamos, sí, elementos bastante grandes se pueden escanear con estos escáneres de mano. Se pueden hacer la digitalización de elementos para utilizarlos con realidad virtual y también se pueden pues, hacer estas proyecciones de rendimiento, estos exámenes a los elementos. Ahora, Jonathan, Gracias. sobre la pregunta sobre el servicio y sobre cómo adquirir los equipos, Juan Diego, pues sí vale aclarar que estos equipos se están vendiendo, están para la Ok, venta y podemos pasarte la oferta a tu correo o a tu WhatsApp del equipo que tú consideres que es el que puede aplicar mejor para esta aplicación de la arquitectura. perfecto. En este caso, el 2X Pro podría ser una opción. Ok. Y sobre el servicio de escaneo, Juan Diego, no sé si tú quieras ampliar un poco más en esa pregunta relacionada con los servicios que nosotros ofrecemos ya dentro de nuestras oficinas para escanear. Exacto. Pues nosotros ofrecemos, en primer lugar, pues también para invitarles a que se animen. Nosotros ofrecemos servicios de demostraciones, en primer lugar, pues para que se acerquen y vean cómo funcionan estos equipos de primera mano en nuestras instalaciones. También hacemos pues estas demostraciones vía pues videollamada, videoconferencia. Entonces pues ya ustedes se contactan con nosotros y agendamos una cita y podemos hacer las demostraciones. Ofrecemos servicios de escaneo de elementos, también de impresión 3D en las impresoras de resinas. Y pues si están interesados, pues nos contactan y pues les damos la información y pues vamos concretando una cita. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Vale, no sé si hay otra pregunta dentro de los Sí, hay varias participantes. preguntas. Vale, entonces si nos ayudas, David. Sí, claro, tenemos acá una pregunta de la doctora Liliana Botina, pero entonces yo sugiero como ese tema lo podemos agendar una cita para mostrarle los escáneres nuestros enfocados al área dental, que digamos hay unos escáneres específicos que son diferentes a estos que vimos aquí, que son más como de otras áreas de la salud y otras aplicaciones, pero hay unos específicos para escaneo intraoral y de modelos también, o sea, modelos dentales. Entonces ahí podríamos mostrarle en detalle como las características del escáner. Sí, por otro lado tenemos otras preguntas aquí sobre eh, Francisco González nos pregunta, ¿cuándo se realiza el escáner al momento de verlo en el software? ¿Él lo realiza en dimensiones reales o la parte de estas dimensiones toca realizarlas por aparte? Esa es la pregunta. Ok, digamos, lo relaciono como hablando, digamos, escaneando dentro del sector automotriz.
de pronto escaneando un carro. Pues el software lo que hace es mostrarnos la información de la manera como más digerible, entonces lo escala, ¿sí? Lo hace más pequeño. Sin embargo, al final a nosotros sí nos pregunta como ya vas a guardar lo que escaneaste, esta es la medida que nosotros tomamos. Ahí es cuando nosotros podemos darle las especificaciones de la escala que nosotros queremos. Sí, entonces ya le damos la medida exacta que tiene el elemento y lo podemos exportar en diferentes formatos. Digamos, está el formato OBJ, está el STL, y bueno, hay bastantes que funcionan muy bien con estos otros softwares que les comentaba, que no son hechos específicamente para Shining, pero que sí pues soportan muy bien como como portar estos elementos de un software a otro. Digamos, aquí nos preguntaba, eh, nos pregunta 3D Maceto, ¿qué recomendaciones tienes para el ambiente, como luz, fondos? Entonces, digamos, el escaneo se puede hacer tanto en interiores como en exteriores. Lo bueno sería mantener como una saturación como balanceada de los elementos, digamos en exteriores, pues que no esté haciendo mucho sol. Digamos, hay casos en donde escanean, digamos, una camioneta en exteriores, lo hacen por la tarde cuando ya pues ahí sigue habiendo luz, pero pues no es tan directa sobre el elemento y pues también es mirar el tema del brillo de los objetos, ¿sí? Pues, o sea, como digamos el sol, si pega directamente sobre la pintura, pues no se va a poder escanear muy bien. Entonces son ese tipo de detalles. También en fondos negros, pues la idea es que ese sea como el fondo de los elementos que vamos a escanear, porque este toma los elementos negros como el fondo. ¿Sí? Ya si vamos a escanear elementos negros, pues nosotros le ponemos algunos aditamentos para que pueda escanearlos sin ningún problema. Vale, había otra pregunta, Juan Diego, sobre Daniel Polanco. Pregunta, ¿ha manejado algunos escáneres caseros? Ah, ok, dice, he manejado algunos escáneres caseros, como lo es el Kinecat o Kinect, ¿qué tan recomendable es o de pronto qué desventajas tiene? Claro, justamente pues cuando yo estaba iniciando como en este como tema de las tecnologías 3D, el escáner 3D, pues vi varias aplicaciones del Kinect. Este pues es un elemento de bajo costo y que funciona bien para escanear objetos. Lo que pasa con esto es que la calidad de la impresión pues es bastante, de la toma pues es bastante baja, ¿sí? Entonces pues te va a tomar mucho más tiempo de lo que pues te puede tomar un escáner de Shining, pues que son escáneres ya pues, profesionales, pues con buenos precios, pues dan pues una muy buena calidad. Y pues el Kinect tampoco pues te va a permitir escanear elementos, digamos, de medidas pues grandes, ¿sí? Entonces es una buena opción, digamos, como tú lo dices, como pues para proyectos más caseros, para iniciarse. Pero pues si necesitas resultados pues de una calidad un poco más aceptable, pues yo sí te diría, digamos que optes por un escáner que es bastante asequible, el SE, que como les comentaba tiene un proceso bastante automatizado, es muy intuitivo y pues está desarrollado específicamente pues para quienes quieren iniciarse en el campo del escaneo 3D. Vale, Juan Diego, si quieres poner la, diapositiva del SPIS para Sí, que... y lo miramos.
Y bueno, no sé qué otras preguntas tienen. Estamos casi llegando ya al final de la presentación. No nos queremos ir sin antes recordarles que primero pues tenemos una encuesta que les va a llegar a su correo. Muy importante la encuesta, no les tomo más de 2 minutos. Esto es para mantener el contacto con ustedes porque pues aquí inicia casi que una comunidad donde vamos a estar en contacto para que ustedes nos cuenten en qué sector quisieran aplicar esta tecnología, qué proyectos tienen, si quieren hacer una demostración en nuestras oficinas y ver todas las posibilidades que les ofrecen. También los invito para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, se suscriban. Hay contenido de valor muy importante o muy interesante. ¿Por qué? Porque son casos de éxito en diferentes industrias, en el arte, en el diseño, en el desarrollo de prótesis, en el tema de la salud, y bueno, en la ingeniería inversa, la joyería. Es decir, aquí dimos un panorama muy general, pero si ustedes ya quieren profundizar, pues los invito a que visiten estas redes sociales. Juan Diego, entonces sí, es como el que está interesado en el escáner SISP. Estas son las dos opciones que puedes pues, considerar para tu proyecto. No sé si hay más preguntas en el chat. Pues la doctora Liliana Botina, que es ortodoncista, ella nos pregunta sobre la diferencia, pues me imagino que estás hablando sobre la diferencia del escáner de Shining a Oral Scan y la diferencia con el Aitero, pues este es ya más enfocado a la ortodoncia. Nosotros, doctora, te podemos pasar la oferta. Lo que te puedo contar es que el software, esto es un equipo del escáner intraoral, tiene un software abierto que permite que tú sea compatible con otros softwares y no estés amarrada, por ejemplo, a un solo software, a un solo sistema, sino que es un software abierto en el que tú no solamente puedes hacer ortodoncia, sino también rehabilitación. Entonces, si tú quieres empezar a hacer proyectos con, no sé, implantología, puedes hacer, es compatible este software para que diseñes tus tratamientos de implantología o de cirugía ortognática. Digamos que a veces el Aitero está muy enfocado al tema de ortodoncia, mientras que el de Shining 3D Aural Scan tiene una amplia gama de aplicaciones y es compatible además por su sistema abierto para que tú compartas el archivo que además tiene un sistema de la nube. Es muy importante que Shining desarrolló un sistema de una nube para que tú, digamos, dispongas esta nube para subir los archivos y puedas compartirlos, por ejemplo, con un rehabilitador o un implantólogo. Entonces, digamos que la comunicación va a ser muy fluida. Eso es una de las diferencias con el Alter. Entonces, bueno, por ejemplo, listo, tú me cuentas que si tú eres ortodoncista y tu esposo rehabilitador, pues es una buena dupla para utilizar las diferentes aplicaciones que ofrece el Shining 3D. Bueno, no sé si hay más preguntas. Queríamos entonces ya hacerles una pregunta, Juan Diego. No sé si tienes la pregunta para el concurso. Vamos a rifar. Sí. Listo, entonces pues nosotros vamos a hacer como un quiz. Entonces la dinámica es que pues les vamos a hacer unas 3, 4 preguntas
y la primera persona que responda correctamente la pregunta, pues se va llevando un punto, ¿sí? Entonces, quien tenga 3 puntos, pues se va a ganar el bono que estamos ofreciendo por 100.000 pesos en servicios de escaneo, pues para que se animen y pues escaneen también sus proyectos. Entonces, Vale. la idea es que respondan en el chat, entonces ahí justamente vamos viendo pues quién va respondiendo primero. Bueno, entonces, Una aclaración, Juan Diego, y es que obviamente para los que participen en esta rifa, es muy importante, uno, que vamos a verificar que estén dentro de la lista de inscritos, es decir, que hayan llenado el formulario de inscripción, y 2, que hayan contestado la encuesta que les va a llegar al correo. Es una encuesta como sobre la conferencia, entonces obviamente muy importante que si participan tengan esos 2 requisitos para pues obtener el premio. ¿Listo? listo. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son los 2 tipos de escáner? Entonces vamos a ver. Van a escribir sus respuestas ahí en el chat, los que quieran participar. Ok, listo. Entonces ya vemos que ya respondieron correctamente. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los 4 sectores de los que hablamos que más se benefician de estas tecnologías 3D? Ojo porque hay un sector que tiene 2 palabras, ¿no? Ya casi. Para que todos se lancen, participen, que es un buen premio. Entonces, ok, el doctor dice. Creo que Ya todavía no casi. está la respuesta, ya casi. Estamos cerca, sí. Si les puedes dar una clave, ¿cuántos son, Juan Diego? Son 4 sectores. Sin embargo, nosotros hablamos de un sector que trataba, o sea, como 2 subsectores, ¿sí? Como este y el otro. Ok, sí. Pues no sé si quieras pasar a la segunda pregunta, a la tercera pregunta y ya con 2 preguntas porque todavía no han dado la respuesta correcta, ¿verdad? Exacto. Listo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, ¿en qué países existen sedes de Shining 3D? Ok, esa está fácil. ¿En qué países? Si estuvieron desde el principio. ¿Correcto? Listo, ya tenemos la respuesta. Y la cuarta pregunta es, ¿qué objeto que existe en nuestro entorno funciona parecido a un escáner 3D? Listo, listo. Entonces, pues quienes ganaron el sorteo
fueron 3D Maceto. Pues felicidades y pues gracias también por prestarnos pues la atención, por ayudarnos con este espacio, que pues igual pues es bastante importante para nosotros contarles sobre pues toda esta información. Entonces, recuerden llenar las encuestas que pues van al final de esta conferencia y pues la inicial pues también de inscripción. Vale, Juan Diego, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que fue un excelente momento para socializar toda la investigación que tú llevabas haciendo durante todos estos meses y les damos gracias a ustedes por participar. Queremos que esta comunidad siga creciendo. Para eso, entonces, los invitamos nuevamente que nos sigan en nuestras redes sociales, se suscriban a nuestro canal de YouTube. También tenemos un boletín de noticias, entonces los que se inscribieron aquí es probablemente que les vaya a empezar a llegar un boletín de noticias con nuestras novedades, porque hay casos de éxitos en muchas disciplinas y la idea es que puedan ustedes empezar a conocer y profundizar en qué, o sea, cómo pueden empezar a utilizar y sacarle jugo a estos equipos. Entonces, no siendo más, Juan Diego, de nuevo, gracias a todos. Si ustedes están interesados en recibir alguna oferta de nuestros equipos, recibir asesoría o incluso hacer una demostración de estos equipos, por favor contáctenos. Nosotros ya tenemos sus correos, pero es importante que puedan escribirnos. Les dejo por aquí el correo de Ainscan y el WhatsApp para que nos escriban. Y el correo también nos ayudas a ponerlo, David, y podamos entonces, pues obviamente pasarles las ofertas y seguir como con esta conversación. Entonces, no siendo más, de verdad, muchas gracias y bueno, aquí está el correo de email y el correo de Ainscan, si quieres también lo pones, David. Listo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar y estamos atentos a sus preguntas, ¿listo? Y obviamente habrá más eventos para que estén pendientes en nuestras redes. Entonces tengan un feliz día y gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, buen día, que estén bien, Muchas gracias. un gusto. Good morning. Gracias. Vale, con gusto. Mil gracias. Vale. Con gusto, buen día. Uh-huh.